Bien, entonces, hoy vamos a trabajar sobre los miedos, esa emoción que aparece, a veces aparece en el presente con una causa efectiva y a veces surge porque empezamos a pensar en cosas que todavía no pasaron o no están pasando ni van a pasar, pero de solo pensarlo nos aparece esta emoción. Tengamos en cuenta que las emociones son individuales, si bien hay cierto registro de estandaridad, pero dependen de lo que vos estás pensando, de tu composición, digamos, química, de tu, conocimiento previo, o sea, de tus experiencias y sobre todas las cosas del sentido que vos le estás dando a lo que está pasando ahora. Es decir, ¿qué es lo que estás pensando? Entonces, por supuesto, yo desde mi perspectiva como life coach no te puedo decir hace esto, hace lo otro, pero sí lo que puedo hacer y ayudarte para indagar un poquito en esta emoción y que vos puedas empezar a encontrar tus respuestas es hacerte algunas preguntas para que podamos reflexionar sobre esto y que vos empieces a, en principio, bajar esa espuma que genera el miedo y empezar a sentir que la estás autorregulando, que vos estás pudiendo de alguna forma separar algunas cosas para sentir que estás de alguna forma conteniendo la emoción, conteniendo en el sentido de que la estás pudiendo de alguna forma autorregular. Para eso entonces vamos a ir con algunas preguntas. En principio, por supuesto, es a qué te referís cuando decís que tenés miedo. Cuanto más nosotros podemos poner en palabras aquello que sentimos, más podemos sentir que la estamos autorregulando. Luego podemos, además de hacer esa lista, digamos, de ver a ver a qué le tengo miedo, poder jerarquizarlo y decir, bueno, este miedo tiene que ver con sí, con algo que está pasando, me pasó algo ahora y esto que me pasó me produce miedo. Entonces, bueno, sí, digamos, poder expresar realmente qué es lo que nos hace sentir, cómo, poder de alguna forma abrir la situación para entender qué de todo nos da miedo, a ver qué cosas sí podemos resolver ahora o pedir ayuda o sostenernos en otras herramientas y qué cosas queda por fuera porque en realidad no están pasando, no sabemos si van a pasar y eso es lo que realmente nos está provocando esta emoción. Entonces jerarquizar y poder describir lo que está pasando es bien importante. Otra cosa que es interesante es, bueno, por supuesto una cosa es si te pasa algo puntual y eso te da miedo. Entonces eso ya tenemos como registrado que y ahí tiene que ver con abrir y empezar a explorar qué de todo podemos empezar a organizar y qué cosas corresponden a lo que todavía no pasó y eso entonces hay que poner el foco y poner la atención en otro lado. Pero sí a veces pasa que hay una imagen, un pensamiento, algo que nos dispara pensamientos de miedo, entonces ahí, o pensamientos de miedo no, pensamientos que nos generan la emoción del miedo, entonces ahí sí, a ver si tenemos registro de esos pensamientos para sobre todas las cosas, a conciencia decir, bueno, no, esto le dejo de poner la atención o la intención porque me está generando algo que es innecesario en este momento para mí. Y de lo que realmente nos podemos ocupar, ocuparse. Es como una cuestión de hábito y de conciencia en función, sobre todo prestar atención a lo que nos dispara esta emoción. Otra cosa importante es si vos pudieras ubicar al miedo espacialmente, es decir, el miedo se ubica adelante tuyo, se ubica al costado, se ubica atrás tuyo, o sea, ¿dónde lo ubicas? ¿Cómo vos estás ubicado en perspectiva en relación a eso que te está pasando? Puede ser miedo por una situación, esto que te decía, puede ser el miedo a un diagnóstico, el miedo a una situación, el miedo a enfrentar a una persona, el miedo a ir a un lugar. Bueno, vos en relación a ese miedo, ¿cómo se ubica? Si está atrás, si está adelante, si está en el lateral. Si tuvieses que ubicarlo, ¿dónde lo pondrías? ¿Y cuál es tu perspectiva en relación a ese miedo? Si el miedo es grande y vos sos chiquito, si son los dos iguales, o sea, que puedas hacer como ese ejercicio de visualización, eso también nos ayuda a vernos en perspectiva en relación a eso que nos está pasando. Otra cosa que es importante es si vos generalmente negás que tenés miedo. Si no, no tengo miedo. O sea, vos tenés miedo, pero los otros le decís, no, no, yo no tengo miedo, está todo bien. O haces que no pasa nada, no, esto no pasa nada, pero en realidad sentís miedo. Otra cosa que puede pasar es si vos le prestás atención al miedo,
Y sí, podés establecer cierta relación con esa emoción, es decir, es bueno, hasta dónde yo me doy cuenta que esto que estoy sintiendo es para pedir ayuda, esto es para ocuparme ahora, esto es para dejar de prestarle atención, o sea, si vos podés hacer ese discernimiento. Esto que te decía recién es si sabes que uno hablando del miedo y hablando de lo que nos produce miedo es lo primero que hace que este descienda. Entonces, siempre está bueno poder darnos el permiso de expresar lo que sentimos y cómo lo sentimos. Otra cosa importante es si vos pudieras hablar con tu miedo, si vos pudieras entablar una conversación, ¿qué le dirías? ¿Cómo sería esa conversación? ¿Qué tipo de diálogo tendrían? Y ojo, para generar un diálogo tiene que establecerse como cierta paridad, es decir, si vos al miedo lo veías muy grande, entonces vos tenés que hacerte grande a la par del miedo, ponerlo en una situación en donde se pueda tener una especie de diálogo, y si se produciría ese diálogo, cómo sería y qué es lo que pasaría con esa conversación. Y desde esa perspectiva, cómo te sentís viéndote a la par del miedo, es decir, viéndote con o la misma fuerza, o la misma fortaleza, o la misma, sobre todo sí, el mismo poder que tiene, porque si nos ponemos a pensar, a veces cuando aparece el miedo sentimos que el miedo tiene mucho poder sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos ese mismo poder y desde ese lugar de empoderamiento podemos establecer un diálogo y tomar, como esto que te decía, bueno, tener la capacidad de discernir qué cosa realmente está pasando ahora, qué cosa realmente yo puedo pedir ayuda, qué cosa yo puedo solucionar, qué cosa que estoy pensando no tiene, digamos, razón de ser porque no sabemos si va a pasar, es como futurología, decía, eso no sé. ¿Qué cosas sí yo puedo empezar como a planificar por si pasa, pero es más que nada para ir salvando situaciones, para ir anticipándome, no para reforzar ese por las dudas, pero bueno, por ejemplo, si me da miedo hablar en público, bueno, podría yo generarme una estructura de lo que tengo que decir, podría decirlo frente al espejo, pedirle a alguien a ver si se lo digo, qué cosas yo podría ir haciendo para ir aminorando ese miedo, eso también puede ser. Así que hasta aquí estas preguntas, seguramente que esta exploración te sirve o te va a servir para, sobre todo, esto, sentir que estás pudiendo autorregular esta emoción, que no es más que sentir que te estás sintiendo mejor ahora. Y siempre este sentirnos mejor es para tener una mejor proyección hacia nuestro futuro y aquello que queremos alcanzar. Así que te doy las gracias por acompañarme en este nuevo episodio en el que charlamos sobre los miedos y nos vemos en el próximo. Que estés bien.